Hola, queridos Mos. Hoy volvemos a un tema que sé que es de los que más os gustan. Bueno, a vosotros y a un montón de gente, que son los de los viajes en el tiempo, ¿no? Hemos hablado otras veces dentro de Materia Oscura de la posibilidad de hacer viajes en el tiempo y también de la imposibilidad, según las leyes de la física, de hacer viajes en el tiempo. Pero es que resulta que hay novedades. Hay un equipo de científicos que cree que ha resuelto una de las principales paradojas que impedirían los viajes en el tiempo, que es la paradoja del abuelo. Ahora os cuento, quedaros hasta el final porque no tiene desperdicio. De lo que hablamos hoy es de un artículo que acaba de aparecer en una revista especializada que se llama Classical and Quantum Gravity, que habla pues eso, de gravedad cuántica y de todos estos temas de física tan enrevesados, y de un físico en concreto de la Universidad Norteamericana de Vanderbilt, que dice, como os he anunciado, que ha resuelto la famosa paradoja del abuelo. ¿Qué es la paradoja del abuelo? Pues es una de las barreras lógicas más conocidas en contra de la idea de que se puede viajar en el tiempo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues la paradoja más o menos se pregunta, imaginaros que, ¿qué pasaría si alguien viajara al pasado y por accidente matara a su abuelo antes de que su abuelo pudiera tener hijos? A ver, si esto pasara, el padre del viajero del tiempo nunca nacería. Y entonces el propio viajero tampoco habría existido jamás, con lo cual nadie habría podido viajar en el tiempo. Como os dais cuenta, es una paradoja, es una inconsistencia en el universo. Por supuesto, se trata de un experimento mental, pero si hay una cosa que sí que deja clara, es que los viajes en el tiempo crearían, pues eso, irregularidades, inconsistencias en el universo. Y para evitar esto, el propio Stephen Hawking, que tiene una bonita relación con los viajes en el tiempo, primero creía que se podía, luego al final de su vida pensaba que no, pues Hawking propuso lo que él llamaba una conjetura de protección cosmológica. Es decir, una idea según la cual existen leyes de la física que todavía no hemos descubierto, pero que impiden de alguna manera los viajes temporales. Todos recordaréis, y si no, para eso estoy yo, para recordarlo, la famosa frase con la que expresó su idea de que no se podía viajar, ¿no? Él dijo que la mejor prueba de que no son posibles los viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Claro, imagínate, si los viajes del tiempo fueran posibles, pues ahí estaríamos, ¿no? Pues con turistas temporales cada día, ¿no? Pero es que, bueno, muchos no sabéis que antes de esto, Hawking pensaba que sí que se podía, sí que eran posibles los viajes en el tiempo, y hizo una especie de experimento para intentar cazar a un viajero temporal. Muy listo Hawking, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues él supuso que dentro de varios cientos de años la figura de Stephen Hawking todavía sería conocida, con lo cual hizo el siguiente experimento. Montó una fiesta de bienvenida para los viajeros del tiempo en la universidad y envió las invitaciones para participar a esa fiesta al día siguiente de celebrarse la fiesta. Fijaros, al día siguiente. Entonces tenemos fotos, lo que podéis buscar, hay fotos en internet en que vemos a Stephen Hawking en su silla de ruedas, con toda la fiesta preparada, con sus globos, sus refrescos, sus chuches, todo listo. Y claro, no fue nadie. Pero claro, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera ido alguien a la fiesta? Como había mandado la invitación después, al día siguiente, pues nadie del presente habría sabido que esa fiesta se iba a hacer. Con lo cual, si alguien hubiera ido, sería alguien del futuro que sabría que Hawking había hecho esa fiesta y que había hecho un viaje en el tiempo hasta esa fiesta para no perdérsela. Ingenioso. No fue nadie. En fin, pues ahí queda esta anécdota estupenda de Hawking. Pero bueno, este investigador ahora de la Universidad de Vanderbilt cree que ha conseguido resolver ese problema de la paradoja del abuelo. Y explica una teoría en la que combina la relatividad general, la mecánica cuántica y la termodinámica, las tres muy relevantes a la hora de hablar del tiempo y su devenir, ¿no? Y nos dice que después de todo, viajar al pasado podría ser factible sin esa contradicción. Pero ojo, ahora ya os aviso, no sería un viaje en el tiempo como nosotros lo imaginamos.
Vamos a aclarar antes algunos conceptos. ¿Cómo percibimos nosotros el tiempo? O sea, la manera en que nosotros percibimos el devenir del tiempo, pues hunde sus raíces en la física de Newton, donde los eventos suceden uno detrás de otro, linealmente, uno a consecuencia del otro, y siempre en la misma dirección, desde el pasado hacia el futuro. Pero claro, ¿qué ocurre? Eso lo decía Newton, pero Einstein, en 1915, en su teoría general de la relatividad, cambió esa suposición para siempre. De hecho, ¿qué fue lo que demostró Einstein? Que los objetos muy masivos, planetas, estrellas, galaxias, grupos de galaxias, deforman el tejido espacio-temporal y lo curvan, igual que se curvaría una sábana tensa sobre la que colocamos un objeto muy pesado. Y resulta que en los casos más extremos, ese espacio-tiempo curvado se puede llegar a curvar del todo, por completo, hasta el punto de cerrarse sobre sí mismo de una forma que desafía al sentido común, como sucede, por ejemplo, con los agujeros negros. De hecho, una de las predicciones más fascinantes de Einstein es precisamente esa, la predicción de que podrían existir curvas temporales cerradas, es decir, caminos a través del espacio-tiempo que vuelven sobre sí mismos, es decir, imaginaros un objeto que está deformando el espacio-tiempo, pero de una manera tal que es que lo curva por completo, ¿no? Bueno, pues estas curvas temporales cerradas serían caminos a través del espacio-tiempo que vuelven sobre sí mismos y que, por lo tanto, permitirían al viajero volver a visitar al pasado. Esto es la predicción de Einstein. Bueno, ¿qué es lo que se supone? Porque nadie ha encontrado todavía una curva temporal cerrada. Pero ¿qué es lo que se supone? Que en un universo con este tipo de curvas temporales cerradas, las personas serían capaces de viajar al pasado, lo cual parece que es una implicación obvia, ¿no? Pero claro, ya que podemos imaginarnos, o sea, es obvio porque nos podemos imaginar una curva temporal como una línea del mundo de una hipotética nave espacial que viaja a través del espacio-tiempo. Y de la misma manera en que la Tierra sabéis que no es infinita, porque es una esfera finita, pero sí es ilimitada, porque si empezamos a caminar por su superficie y nada nos lo impide, pues damos la vuelta y volvemos al punto de partida. Bueno, pues añadirle una dimensión más, en lugar de espacio es espacio-tiempo, con el universo podría suceder lo mismo, que lanzas una nave en una dirección y viaja, que te viaja y vuelve al mismo punto de partida, tanto en el espacio como en el tiempo. Bueno, sin embargo, este investigador tiene en cuenta otra cosa. La gravedad, aparte de atraer y de hacer estas deformaciones, hace que en el universo todo gire, todo está girando alrededor de algo. Pensarlo bien, las lunas giran alrededor de los planetas alrededor de las estrellas alrededor del centro de las galaxias, y así. Y si la materia gira, resulta que está arrastrando el espacio-tiempo detrás de ella en su gira. Ese efecto, por supuesto, es insignificante cuando hablamos de un planeta o de una estrella. Pero ¿qué pasaría si todo el universo estuviera girando? Todo entero el universo estuviera girando y arrastrando el espacio-tiempo. Bueno, pues si así fuera, el espacio-tiempo podría llegar a deformarse tanto que el tiempo se acabaría curvando sobre sí mismo, formando un bucle. Y por lo menos en teoría, una nave que viaje a lo largo de un circuito como este, pues terminaría llegando a su punto de partida no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Incluso si el universo en su conjunto no girara de esta forma, dentro del universo hay masas en rotación locales, como los agujeros negros, que podrían producir efectos parecidos. Pero claro, esto, que es pura física, sigue sin resolver el problema de las paradojas de los viajes temporales, ¿no? Y la paradoja del abuelo es solo una de ellas. En general, las leyes de la física son simétricas en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que funcionan de la misma manera si cambiamos la dirección del tiempo en las ecuaciones poniéndole un signo de menos delante. Es decir, tú coges una ecuación de una ley física, en la variable temporal le cambias de signo, es decir, de atrás para adelante o de para adelante a atrás, y eso funciona igual. Y eso es así en todas las leyes de la física, menos en una. Hay una excepción. Y esa excepción es fundamental, es la segunda ley de la termodinámica, que en pocas palabras lo que dice es que en el universo todo tiende al desorden. La segunda ley de la termodinámica sigue un principio muy simple. El calor, es decir, la energía, fluye siempre en cualquier sistema
de las cosas más calientes hacia las más frías y tiende a igualar la temperatura entre ambas, ¿vale? La típica bañera con una división en medio, la mitad de agua hirviendo, la mitad de agua helada. Quitas la barrera y el calor fluye de la parte caliente, no fluye el frío a la parte caliente, sino el calor a la parte fría, hasta que las dos temperaturas se equilibran y se alcanza un equilibrio térmico. Eso hace que en cualquier sistema, eso es la entropía, la medida del desorden, solamente esté aumentando. Y si consideramos al universo entero como un sistema, estamos viendo que el calor que disipan las estrellas, las galaxias, nosotros cuando caminamos, cualquier ejercicio, cualquier trabajo, cualquier tarea que hagamos, estamos disipando calor al universo, con lo cual la entropía aumenta. Por eso cualquier esfuerzo que hacemos para luchar contra este estado de desorden tiene el efecto contrario. No podemos hacer que la entropía disminuya, que el grado de desorden disminuya. Pensar, cuando limpiamos la casa y la ordenamos, que está todo desordenado, pues un ejemplo tonto, pero para que os deis cuenta, ¿no? Pues invertimos un esfuerzo. Pues mientras estamos ordenando la casa, es decir, pasando de un estado desordenado a otro más ordenado, pues estamos emitiendo un montón de calor, porque sudamos, nos cansamos, si usamos el aspirador también emite calor, es decir, y todo ese calor va al universo y contribuye al aumento general de la entropía, con lo cual es absolutamente imposible. Bueno, pues resulta que esa es la razón por la que podemos freír un huevo, pero nunca podemos desfreírlo. Esa es la razón por la que recordamos el pasado, pero no podemos recordar el futuro. Por lo tanto, esta segunda ley de la termodinámica es la única ley en la física que distingue entre pasado y futuro y nos marca lo que llamamos una flecha del tiempo muy clara y que apunta siempre en una sola dirección. Vale, hasta ahí estamos. Y ahora vamos al estudio de este científico, ¿no? Según su artículo, si una hipotética nave espacial estuviera atravesando una curva temporal cerrada y emergiera justo en el momento de su partida o incluso antes, pues el comportamiento de la termodinámica, de esta segunda ley de la termodinámica, cambia totalmente en el interior de esta curva temporal cerrada. ¿Por qué? Pues porque en ese entorno surgen fluctuaciones cuánticas que son capaces de borrar la entropía y de conducir a situaciones muy distintas de las que observamos normalmente. Esas fluctuaciones tendrían consecuencias inesperadas en el viajero que hay dentro, es decir, si se borra la entropía, si se borra esa linealidad de los acontecimientos, el viajero dejaría de envejecer, pero es que además perdería toda memoria de cualquier cosa que pasara durante su viaje, mientras permanezca en ese ciclo, en ese ambiente de flujo temporal cerrado, en esa curva temporal. En esquema, lo que dice este científico es que la memoria, cuando tenemos un recuerdo de algo, podemos considerarlo como el resultado de una interacción en la que un objeto deja huellas de su estado inicial en el estado posterior, que es una especie de guardián de la memoria, que puede ser un dispositivo de medición, o una grabadora, o un ser humano. Es decir, lo repito para que os quede bien, ¿no? Es un recuerdo, o sea, la memoria es el resultado de una interacción en la que un objeto deja huellas de su estado inicial, es decir, del anterior, que pueden almacenarse en un dispositivo que puede ser una persona o un aparato, ¿vale? Pero cualquier recuerdo que se recopile mientras atraviesa una curva temporal se verá inevitablemente borrado, porque ahí se está rompiendo esa causalidad. Es decir, que es posible atravesar el circuito, es posible volver en el tiempo, pero al hacerlo no podremos volvernos a traer ninguna información nueva y el universo nos devolverá a la posición inicial con la entropía todavía intacta. En términos de la paradoja del abuelo, el universo evolucionaría de una manera en que lo mantendría autoconsistente, devolviendo a los viajeros del tiempo a sus condiciones iniciales y sin ninguna memoria de lo que había pasado. Es decir, es como si todo el universo volviera al punto anterior a nuestro viaje en el tiempo. Este aumento de la entropía
el aumento de la entropía, dice el científico, esa es la razón por la que morimos. Cada vez más entropía hasta que nos morimos del todo. Pero, ¿y si invertimos ese proceso? Bueno, ese fenómeno podría incluso hacer que eventos irreversibles, como matar al abuelo, sean solamente temporales, en un bucle temporal, anulando la paradoja por completo. La mayoría hay muchos físicos en el pasado y ahora también en el presente, y filósofos también, que argumentan que si existe un viaje en el tiempo, la naturaleza siempre encontrará una forma de evitar estas situaciones contradictorias, ¿no? Por eso se introdujo el llamado principio de autoconsistencia, que sugiere que todo se alinea de alguna manera misteriosa para crear una historia que sea coherente. Es lo que Hawking también decía, ¿no? Con sus leyes, ¿no? Este trabajo lo que hace es que proporciona la primera derivada rigurosa de este principio de autoconsistencia, y lo hace a partir de la física establecida, no recurriendo a una física desconocida y todavía por descubrir. A ver, esto sucede, esto que acabamos de contar, sucede en el marco de la mecánica cuántica y demuestra que esta autoconsistencia del universo, de la historia del universo, se deriva naturalmente de las leyes naturales, no de las leyes cuánticas. Vamos, que es el primer marco teórico convincente y que hace posible los viajes en el tiempo. Pero claro, la pregunta fundamental sigue abierta. ¿Existen realmente en el universo curvas temporales cerradas? Es que muchos físicos creen que no. Lo que, desde luego, queda muy claro, en un hipotético universo en el que existan curvas temporales cerradas, pues el viaje del tiempo sería posible, pero no tendría lugar de la manera en que nosotros pensamos, no como en las películas de ciencia ficción. Esas fluctuaciones térmicas destruirían la causalidad que se da en el mundo macroscópico y borrarían todos los recuerdos de ese viaje. Como suele suceder, nos dice el científico, la naturaleza es mucho más creativa que nosotros. Hasta aquí este tema, espero que os haya resultado del máximo interés, tal y como a mí. No os olvidéis de dejar comentarios. Los que no estáis suscritos, por favor, suscribiros y, por supuesto, nos vemos la semana que viene. Somos Mo.